Nos ha llegado la cama corporal. Aquí tenemos la caja, ya la he desenvuelto todo. Viene 5 manuales en español en uno de ellos. Aquí tenemos con todas las instrucciones bien detalladas por delante y por detrás, ¿vale? Aquí tenemos todas. Bien. Luego, para empezar rápidamente, nos viene un código QR que podemos escanear y nos lleva a un vídeo de YouTube en el que está también en español, entre otros idiomas, para poder hacerlo de manera más rápida, un vídeo tutorial, ¿de acuerdo? Viene con el cable de carga, que sería un USB-C, un accesorio para la bicicleta o scooter, etcétera, etcétera, o patinete, y este clip que pondríamos aquí, por ejemplo, para poderlo agregar a la ropa. ¿De acuerdo? Para poderlo agregar a la ropa, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Vale. Y el clip, por supuesto, se puede girar para poderlo poner en la posición que queramos en nuestra ropa. La cámara se puede girar 180 grados. Vamos a ver. Ahí, ¿vale? 180 grados. Y es un gran angular de 120 grados. Un gran angular de 120 grados. ¿De acuerdo? Es discreta, bien delgadita y tiene diferentes botones, cada uno para diferentes funcionalidades. Puede grabar vídeo y puede grabar nota de audio también. Bueno, puede grabar audio solamente. En caso de que quisiéramos, podríamos llevarla como tipo policía, digamos en el pecho, o bien escondida, ya que es bien, como podéis ver, en el tamaño de una mano. Vamos a quitarle el protector para que luzca mejor. O bien escondida para para otros propósitos que cada uno considere necesarios. Entonces, para encenderla, botón de encendido. Vamos allá. Welcome, bienvenidos. Vale, vamos a sacarle esto para poder utilizarlo un poco mejor. Tenemos una vista previa de aquí de la cámara. Para que utilizamos, tiene por ejemplo también visión nocturna, que se utiliza con el botón de más. Le damos una vez, se enciende la noche. Entonces quiere decir que está utilizando infrarrojos con visión nocturna. También utiliza detección por movimiento, es decir, si la cámara estuviera quieta, la tuviéramos en una posición quieta, se podría encender por detección de movimiento. Si le damos al botón menú y presionamos, mantenemos presionado, se nos abre el menú. Podemos cambiar varias cosas con el menú, como por ejemplo, vamos a ello. La resolución estaría predeterminada, nos viene en 1080 Full HD. Podríamos cambiarla más baja, 1080, 720, 1269. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más podríamos cambiar? Vamos a ver, bueno, botones de más, para arriba, para abajo, pues nos movemos. Puede hacer fotos también, la fecha y la hora, detección de movimiento, lo que hablábamos. Si nos vamos aquí, por ejemplo, podríamos habilitarlo. Pues ahora no queremos, por ejemplo, para que os haga un barrido un poco de todo. Grabar en bucle, cuando se nos acaba la tarjeta de memoria, si queremos que grabe en bucle, que por cierto está aquí y viene una de 64, que ya incluida en el paquete, una de 64 gigas. Rotación de imagen. Rotación de imagen es con el menos, con el botón menos de aquí. Si hacemos así, ¿veis? Ha rotado la imagen, ¿de acuerdo? Con el simple botón menos rota la imagen directamente. Entonces le volvemos a darle el botón menú y vamos a volver abajo y seguimos con las opciones, a ver si las recorremos todas. Espejo de imagen, bueno, sería para que lo mismo que nos ponen las cámaras, ¿no? Si queremos que nos ponga la misma imagen que vemos o la que refleja. Si queremos que aparezca el sello de la marca y la hora. La exposición para corregir, que por defecto viene la 0, pero podemos poner que tenga más brillo, más exposición o menos exposición. Volvemos para atrás con el botón de aquí, que es, si veréis bien, es una vuelta atrás, una hoja hay una flechita de hacia atrás. Ahora, ahí se ve. Bien, vamos ahí. Formatear, cuando tiene la tarjeta llega nueva, siempre pone que la formateemos. ¿De acuerdo? Entonces aquí el idioma cuando llega os llegará en chino o en inglés, no me acuerdo exactamente, creo que era en chino. Entonces pues esto.
El apagado automático también era cuando... el apagado automático era cuando a partir de tantos minutos queremos que se apague automáticamente si no estamos utilizando la cámara, ¿vale? La pantalla. Después, ¿qué más? Vamos allá. Vamos a volver a bajar. El salvapantallas. Este es el salvapantallas. Es cuando estamos grabando, pero que se apague solo la pantalla y que siga grabando. La luz indicadora es para que esté indicando la luz que graba, pero que está grabando, ¿de acuerdo? Yo la quito siempre para poder grabar, pero que no esté indicada. Esta es la versión que está utilizando la cámara, ¿de acuerdo? Que sería esta de aquí. Bueno, pues a mí me parece fantástico. Y aquí es reiniciar, que sería para reiniciar toda la cámara en caso de que la hayamos fastidiado todo. Y ya está. Entonces, por ejemplo, el de la bicicleta sería por aquí, para utilizarlo por aquí, y luego, como hemos dicho, esta para utilizarlo para ponerlo en la ropa, que se pondría por aquí, y con el clip la pondríamos en la ropa por aquí. Ahí está, ahí atado en la camisa, camiseta, etc, etc. Y ahí estaría. Y ahora podríamos, por ejemplo, pues ponernos a grabar. Pues para grabar audio sería este de aquí. Sería simplemente deslizar hacia arriba, ¿veis? Grabando con un micrófono. Y cuando queremos parar, hacia abajo, guardando, y ya está guardado. Para grabar vídeo hacia arriba, está grabando. Le he puesto el más, quiere decir que está con infrarrojos. Si se lo quito, por ejemplo, no pasaría nada. Se lo quito y ya está. Ay, perdón, es este de aquí, el más. Ya está, le he quitado el infrarrojo. ¿Veis que pone aquí? Y cada 10 minutos graba otro vídeo. ¿De acuerdo? Cada 10 minutos graba otro vídeo. Y la calidad está 1080 Full HD. Cuando queremos parar de grabar, ya está, quedaría guardado. Este sería el vídeo. Podríamos reproducirlo aquí también, por ejemplo. Vamos a ver cómo lo hacíamos. Mira. Está grabando. Después le he puesto el más. Y dice que está con infrarrojos. Si se lo quito, por ejemplo, no pasa. Incluso podemos ponerlo que reproduzca más rápido, como hemos hecho aquí, ¿ves? Con estas flechitas puedes hacer que se produzca más rápido, más lento, etcétera. En fin, tiene muchas combinaciones, está muy bien. Este serían los rayos infrarrojos. Y es muy, muy completa, no pesa nada en absoluto, es muy ligera y es muy, muy pequeñita y muy fácil de llevar en cualquier sitio, ya sea a la vista o ya sea en sitios más disimulados en los que nadie se percataría de la existencia de ella. Hasta aquí la reseña, espero que os haya sido útil. Chao. Bonjour, je présente rapidement la caméra de corps trouvée sur Amazon, la marque Horst, au tarif de presque 60 €. Voilà, donc c'est très joliment présenté. On a ici l'objectif qui pivote vers l'avant ou vers l'arrière. Donc c'est un ultra grand angle. On a ici un petit panneau de contrôle avec ici des touches. Heureusement, pour la prise en main, nous avons ici un petit manuel entièrement en français. Et c'est livré aussi avec toutes les autres langues européennes. Voilà, donc tout ça, ce sera inutile pour un Français. Ensuite, nous avons le câble de charge USB-C. Alors, soit USB-C, USB-C, soit USB-A, USB-C, avec une alimentation ici, sur une batterie de 3000 mAh. On a une petite carte micro SD qui est fournie. 64 Go, ça permettra de filmer pas mal. Et puis ensuite, il faut apprendre la combinaison des touches. On a le power ici. Welcome. Voilà, donc là on a la caméra qui filme. Donc là, forcément, elle est en train de filmer mon clavier d'ordinateur face à elle. Et puis,
nous avons la touche M ici, qui permet de rentrer dans les différents modes. Là, par exemple, sur cet écran de contrôle, je peux voir toutes les images et les vidéos que j'ai enregistrées en faisant ici plus et moins. Donc ce sont des images de test sans aucun intérêt. Là, on a une petite vidéo. Alors, je vous montrerai cette vidéo test que j'ai faite en courant à l'extérieur. Voilà, mais ça permet surtout de voir si ça a été bien enregistré. C'est pour ça que j'ai commandé cette petite caméra, parce qu'on a ici un accès direct pour vérifier ce qui a été enregistré. Ensuite, en appuyant longtemps sur la touche M, on rentre dans le menu de l'appareil pour choisir la résolution. Donc là, on fait OK avec la touche ici, marche. Et avec les flèches plus et moins, on choisit les taux de résolution. On valide. Ensuite, résolution photo, date et heure. On sélectionne. Là, on choisit ici. Alors, je vais vous montrer un petit peu. On appuie sur les touches plus et moins. Voilà. Et puis là, hop, date et heure. Voilà. Détection de mouvement. Enregistrer en boucle. Rotation d'image. Miroir d'image. Horodatage. Exposition. Formater. Langue. Arrêt automatique. Écran de veille. Voilà, c'est complet, c'est pas mal. Ça, c'était donc la touche menu. On fait retour ici. Voilà. Et ensuite, on a deux positions. Si on va enregistrer une vidéo, tout de suite, on lance l'enregistrement comme ça. Voilà, on a la touche ici, point rouge qui clignote. Et là, je suis en train d'enregistrer avec la durée ici. Donc en intervention, lorsque la caméra est plaquée contre soi, on ne peut pas trop savoir si ça filme puisque l'écran est plaqué. Donc uniquement avec ce bouton rouge, on sait qu'on actionne la caméra. Et puis là, la caméra vient de s'arrêter. C'est très très bien. Et ici, nous avons un bouton pour déclencher une photo. Là, je viens de faire, avec le point bleu, je viens de faire une photo. Voilà. Et cette photo, ensuite, je peux la visionner. Elle est là. C'est la photo numéro 14. Je le vois. Donc c'est très bien, c'est très pratique. Ensuite, en termes de fixation, nous avons ici une petite réglette à rentrer à l'arrière, comme ça. Et ensuite, on a le clip pour le revers de la veste. Nous avons ici le système d'accroche classique de l'appareil photo, comme ça. Avec ici un anneau de fixation sur une tubelure, un guidon. Voilà. Et donc éventuellement, il faudra peut-être se procurer un harnais si on veut avoir ça fixé à un harnais. Voilà, c'est un joli matériel, très pratique. Donc, lorsque l'on arrive au bureau, on sort la carte. Alors on va éteindre plutôt l'appareil là pour protéger l'amorce de la carte micro SD. Voilà. Je vais aller l'installer dans mon lecteur sur le bord de mon ordinateur. Et puis, on va aller regarder sur l'écran. Donc, aussitôt, la carte est apparue ici. Et puis là, je dispose de tous les fichiers que j'ai enregistrés. Donc ça, c'est la vidéo que je vous avais montré tout à l'heure, mon premier test.
Donc le son est pas mal, puisqu'on distingue bien. Je suis dans les paramétrages par défaut. Maintenant, je vais marcher. Donc la qualité d'image est très basique au niveau des couleurs, au niveau du son, mais ça permet quand même de bien capter tout ce qui se passe. Et là, je vais couper avec l'interrupteur vers le bas. Voilà. Donc c'est très très bien, très efficace. On ne sera pas déçu à l'utilisation car on peut vraiment être sûr qu'on a bien filmé ou bien photographié. Même si la qualité n'est pas bonne, elle servira quand même de témoignage pour toutes les activités professionnelles qui le nécessitent. La otra con el digo, ¿Qué Marimar? lo que hemos comido, la rojilla esa. Te ha tomado el pelo este. Yo decía yo, no. Uy. Uy. Aquí buscamos.
So, good product, poor design. This is the clip. Every single shirt I own buttons this way. This only clips the opposite direction, but I can't clip it this way because the thick part's on the back side. It only clips this way. Okay, well, yeah, even if you flip the camera around, I still can't clip it. The other issue is even if I had a pocket, well, this doesn't rotate. So I can't put this in my pocket because it would just fall out. It's not clipped. Even if it was turned around, the clip wouldn't be in the shirt pocket. So good idea, bad design. They should have made this little clip ratchet so that this could be usable. Poi un peperone giallo